9 de la mañana, 22 minutos, y tenemos que darle la bienvenida ahora a nuestra segunda invitada en Arriba Gente. Un tema que despertó el interés, creo, de muchos porque no lo teníamos en cuenta. Estamos hablando del picudo rojo. ¿Qué es? ¿Por qué aparece por primera vez en nuestro país? ¿Cómo afecta al arbolado, especialmente a lo que tiene que ver con las palmeras? Dábamos cuenta de esta información hace algunos días, así que para conocer más acerca de la realidad y qué alcance puede tener este insecto, es que hoy recibimos a Gabriela Grise, magíster en Ciencias Vegetales e ingeniera agrónoma en el municipio de, además es docente de la unidad de entomología de la Facultad de Agronomía y egresada de la Escuela Municipal de Jardinería. Primero que nada, bienvenida y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Un tema, como decíamos recién, que no teníamos ni idea muchos que podía existir, pero que está afectando y está preocupando mucho a la realidad, sobre todo la Intendencia de Canelones, con esas más de 160 palmeras que se vieron afectadas por este insecto. ¿Qué es este insecto? Este insecto es un, bueno, en el nombre común que nosotros le podemos dar acá, o sea, los insectos tienen muchas veces nombres comunes y el nombre científico sería el que nos permite a todos los que estamos en el rubro, claro, mucho más difícil de decir, pero es el que nos permite buscar información y saber de él. El picudo rojo es un gorgojo que se hizo bastante importante como plaga en Europa a partir del año 93. Entró en Almuñécar, en la zona sur de España, desde Egipto, con palmeras en pie. En realidad, esto está muy relacionado con un boom de la jardinería y del paisajismo en toda la zona, en toda la costa de España, en la cual se empezaron a importar palmeras ya grandes, ¿no? Y ese insecto ya había llegado a Egipto desde Asia. En realidad es un insecto originario de Asia. Y Pareciera bueno, como un cascarudo, ¿no? Tiene como un aspecto similar al cascarudo, claro, pero con otra tonalidad. Claro, llevándolo a lo que sería como la clasificación, es un coleóptero, o sea, es un escarabajo, ¿tá? En este caso de un tamaño bastante grandecito, porque tiene como 2,5 centímetros el adulto más o menos. Y tiene la característica de los gorgojos, para el común de la gente, es que tienen una trompa bastante desarrollada. Lo más probable es que la gente lo asocie, a veces cuando vemos en la comida, en el arroz, en productos almacenados que ya hace mucho tiempo que están, unos insectos pequeños negros que si uno lo viera en una lupa con aumento, generalmente tienen una trompita bastante larga. En este es bastante más grande, entonces eso es más desarrollado. Y en el extremo de esa trompita están las mandíbulas, que es con lo que comen, ¿no? En este caso en particular no es el adulto el que ocasiona el daño, o sea, el adulto se alimenta también de jugos de la palmera, pero la que ocasiona el daño es la larva. La larva come a la palmera por dentro, en la zona de la corona de la palmera, por dentro en esa zona apical de la palmera. Es como sería el tema de que al depositar esas larvas van hacia adentro, sería algo así. O sea, los adultos, macho y hembra, copulan en la copa de la palmera. Ellos están ubicados en esa zona. Cuando nacen las larvas, penetran en la palmera y se dirigen a la zona más delicada de la palmera, porque es donde está el ápice de crecimiento. Por eso es que es muy importante. De ahí el daño. Porque se alimenta en una zona donde si llega a alimentarse y matar esa yema apical, la palmera muere. Es por eso que dicen que una vez que el árbol, la planta está infectada, ya no tiene vuelta atrás, rescate. O sea, después que están adentro... Bueno, en realidad es porque cuando el insecto, o sea, cuando las larvas inician su daño, no se percibe nada en la parte exterior. Solamente cuando el daño, o sea, cuando la población del insecto es muy grande, es un insecto gregario, por tanto, en un mismo ejemplar hay muchísimos individuos, eso también la hace una plaga más importante. Y cuando nosotros realmente vemos el decaimiento, que es lo que generalmente se percibe de la palmera, ya tiene un grado de infestación muy alto. ¿Cambia el color de las hojas? ¿Qué es lo que le sucede a la palmera? Claro, cuando ya está en esa fase, ¿no? En una fase de una infestación muy severa, se empieza a ver la hoja central. Bueno, ahí ya la palmera esa, está muerta, ¿no? Claramente muerta. Las hojas centrales se empiezan a amarillar. En las hojas aledañas se empiezan a ver como faltante de parte de los folíolos. Hay algunas características que nos podrían ayudar. ¿Esa es la larva? No, eso que estamos viendo ahí es la pupa. Ajá. Que está en un capullo que la misma larva construye antes de empupar. Ese es el adulto, ese es el picudo rojo, porque tiene esa coloración amarronada, rojiza.
Pero las que comen, en definitiva, Son son las las larvas. larvas. ¿Cuántas Ahora, larvas, por sí. ejemplo, pueden llegar a surgir de una copulación? Bueno, la hembra está estimado que puede colocar hasta 400 huevos. Wow, claro. Y lo importante de esto es que, como son insectos gregarios, se pueden dar hasta 3 generaciones en la misma palmera. Entonces eso va en aumento del daño. Me empiezan a surgir un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué cantidad estiman de este tipo de insectos que ya están en nuestro país? Y sobre todo, creo que haber leído que tiene 3 meses de vida este tipo No, de... el ciclo, digamos, El ciclo es de 3 total meses. de huevo adulto, eso siempre dependiendo de la temperatura, ¿está? Lo puede cumplir en 3 meses. Pero Bien. si nos vamos a climas un poco más fríos, eso se alarga. Eso en realidad hay que estudiarlo para cada lugar. Pero en términos genéricos, en climas templados, que sería donde el insecto, clima templado a cálido, que sería donde mejor se desarrolla el insecto, lo puede hacer en 3 meses. Pero el número de generaciones por año, digamos, que puede dar el insecto depende mucho de la temperatura. O sea, todavía no estamos en el peor momento de reproducción por lo menos No, en empezar a ver realidad, lo peor. Claro, en realidad nosotros, les cuento cómo fue la detección, ¿no? Que fue accidental, digamos, Eso, de alguna ¿y manera. cómo fue que llegó? Cuéntenos también. Bueno, eso es mucho más difícil de saber. Pero digo, cómo se detectó fue en la Quinta Capurro, la ingeniera agrónoma que está a cargo de la Quinta Capurro, Carolina Negrone, Por el lado de empezó Santa a Lucía, ver ¿no? en Santa Lucía, empezó a ver un decaimiento de las palmeras y inició consultas en relación a eso, porque puede haber enfermedades que provocan la muerte de las palmeras. Bueno, y en determinado momento, en el mes de abril, ella creo que me dijo que a partir de noviembre, diciembre, empezó a haber ese como deterioro progresivo de algunas palmeras de la quinta. Y en abril, que fue cuando ella me contactó, yo le dije, bueno, una de las causas puede ser un insecto, no tiene por qué ser la única. Y una de las formas que nosotros podemos de alguna manera descartar que no sea otra cosa, que sea un insecto, es si hay alguna palmera muerta y ustedes tienen la posibilidad de cortar esa palmera, observar la copa de la palmera y ver si encontramos larvas. Claro. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Acá nosotros ya tenemos un gorgojo muy similar que ataca a las palmeras. Yo estaba pensando en ese insecto, en realidad. Entonces, como yo no podía ir, y ella, porque es relativamente lejos, ellos contaban con la maquinaria, lo hicieron y me enviaron las fotos. Cuando ella me envía la foto, que me envía de la larva y me envía del adulto, ahí sí, el impacto lo tuve yo. Porque... No te imaginabas que... Claro. No, porque si bien es una especie que es muy conocida y que yo la tenía en mente porque estando en una pasantía en Europa, yo, como me gusta la parte de sanidad y trabajo en eso, fui a ver palmeras atacadas por el picudo y sabía que estaba y que era una plaga grave. ¿Acá no se había detectado? No. ¿Esta es la primera vez que se detecta el picudo Esta es la rojo? primera vez que se detecta. Hay gente que está relacionada a las palmeras que dice que ya estaba, pero en ningún momento llegó una muestra ni a Facultad de Agronomía, ni a Entomología, ni a Facultad de Ciencias con el insecto adulto o con larvas. Entonces, Ahora, pero no hay recién forma. preguntaba de dónde pudo haber, no sé, llegado, cómo se estima o qué teoría hay de cómo llegó a nuestro país. Lo que la bibliografía dice es que el insecto llega en palmeras dañadas. Eso es muy difícil aquí porque nosotros no importamos palmeras por en eso. pie. En algún momento se exportaron fénix a Europa o a Ahora Asia, no. pero nosotros no importamos. ¿Y entonces? Importamos palmeras de un porte mucho menor, pero no de esa especie, de una especie que también es una fénix, que es Fénix roebelain. Pero si vinieran de Brasil, que es uno de los lugares de donde vienen, en Brasil no está reportado. Y en la Argentina tampoco está reportado. O sea que tiene que ser de más lejos. ¿Europa no por lo sabemos. menos? La otra opción podría ser por el puerto de Montevideo, que hubiera venido en forma accidental con alguna otra mercadería, porque es muy común que en los puertos, en el nuestro tenemos palmera fénix, que en algún otro puerto de origen de donde se trae mercadería hubiera venido. Y lo que discutíamos el otro día en la cátedra, que deberían haber sido sucesivas venidas y que el insecto le haya podido establecerse y de ahí empezar a tener una mayor... Pero en realidad oficialmente no, hasta ahora nunca habíamos tenido un contacto así de ver el... Claro, es curioso que no haya pasado antes y también uno piensa, capaz que refuerza la teoría que hace tiempo que está, pero todavía no se había detectado. El tema es que uno dice, bueno, pero preocupa porque pasa a ser una puerta de entrada fácil para que acceda a cualquier... Me estoy acordando de aquellos moluscos que también llegaron con los barcos, o sea, uno dice, bastante tenemos como para que sigan llegando cosas, ¿no?
Y bueno. Es difícil. La Es parte difícil. esa se va a estudiar, se está haciendo una identificación, ya se hizo la parte morfológica que la hizo el Ministerio con la cátedra de entomología, ahora se está haciendo una molecular que lleva un poquito más de tiempo, por eso no está el reporte oficial de este insecto, y eso nos va a permitir de alguna manera saber el origen, ¿no? Porque hay diferentes, se llaman haplotipos de esta especie, de diferentes orígenes, nos podría ayudar a saber la que tenemos acá, ¿de dónde viene? Hay, por ejemplo, uno que es el haplotipo mediterráneo, que está extendido, ¿no?, en todo lo que es la costa mediterránea y podría ser, pero podría ser de otro lugar, ¿no? Ahora, No lo Gabriela, sabemos. ¿cómo se combate y sobre todo qué otro tipo de afectaciones puede tener? Hablamos de las palmeras, pero ataca otro tipo de árboles, otro tipo de plantas. Esta especie en ¿Puede particular ser perjudicial para la salud de las personas? No, para bueno, nada. todo para eso. nada. Por eso Contanos me interesaba de un poco todo eso aclarar porque la gente se asusta y no hay un Solo motivo las para eso. palmeras. Solo las palmeras, dentro de las palmeras, Fénix canariense, que es la palmera originaria de Canaria y que la trajeron los inmigrantes aquí al Uruguay y que está muy arraigada en nuestra cultura y es la que vemos en Boulevard, por ejemplo, es una palmera de gran porte. Ese es su hospedero preferencial. Después está la palma, la Fénix datilera, que nosotros no tenemos mucho, porque además nosotros no producimos dátiles. Y después les podría nombrar Fénix robelén, que es una especie ornamental que se usa mucho en Brasil, pero acá no hay por el clima, no Distintos tenemos tipos de demasiado. palmera. Tenemos otras palmeras, como las Bien. washingtonias, pero no se ha encontrado, o sea, ¿Y no... cómo se combate? ¿Cómo se combate si hay forma de prevenir algún tipo de, no sé, de forma de prevenir que siga atacando palmeras? Bueno, la clave es, que lo es para este y otros insectos, es una detección temprana. O sea, poder atacarlo en un momento, tener alguna señal que nos permita trabajar con esa palmera, hacer algún tipo de tratamiento antes de que llegue una infestación tal que la tengamos que... Cuando la palmera está totalmente infestada, la recomendación es quitarla. Porque no tiene recuperación y porque en ese lugar hay muchos individuos que van a colonizar una nueva palmera. Claro. Entonces, esa recomendación, que es lo que está haciendo ahora la Intendencia de Canelones a raíz de esta detección. Y que las entierra, ¿no? Para tratar de asfixiarlas Sí, y que no... hay como dos formas. Una forma es esa, es una de las formas recomendadas, y otra forma es con una trituradora grande, con una chipeadora grande, poder chipear todo ese material. Y matar todas las larvas. Claro, porque de esa forma el volumen, porque es un material muy voluminoso, lo podríamos achicar lo suficiente y bueno, y después eso... Pero digo, pienso, por ejemplo, no sé, entiendo un poco de estos temas. Obviamente siempre hablo del tema jardinería, no soy nada buena. Pero, por ejemplo, cuando a veces se ponen remedios para prevenir que determinados insectos Ahí está. ataquen, ¿hay una forma así con las palmeras? Lo primero en este caso, ya te digo, lo que vamos a hacer ahora en invierno, porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que en este momento que es de frío, el insecto está quieto, el insecto está prácticamente sin actividad. ¿Tá? Entonces es un momento que nos permite hacer esto que estamos viendo, en qué palmeras están afectadas, quitarlas y enterrarlas o chipearlas, que sería la forma. Y sí, para la primavera nos tenemos que preparar para una serie de medidas diferentes. Hay muchas y hay muchísima información. Algo positivo de esto es que hay muchísima investigación y muchísima... Pero tengo entendido también que los tratamientos son costosos, como los de inyecciones, que van a la savia y que van a toda la planta, como que no sé si sería viable. Bueno, eso es relativo, el costo, ¿no? Porque también... Y esa pregunta, ¿qué pasa si no lo podemos controlar? ¿Qué pasa si yendo al extremo absurdo, se puede convivir nos quedamos sin con el palmera? insecto. En Ahí va, realidad, esa es la pregunta. en la zona mediterránea no lo lograron controlar. En Islas Canarias sí, fue el único lugar donde lo lograron erradicar, porque para ellos la palma canaria tiene una importancia muy grande y es una isla, es más pequeña y es más fácil de erradicar. Lo que hay que hacer es intentar, si no lo logramos, que es muy difícil de erradicar, porque en principio estamos pensando que no es solamente la zona, en Montevideo ya la encontramos también, o sea que tenemos Montevideo, Canelones, Florida también, y el resto no lo hemos podido. Pienso en Rocha, todavía. los Palmares. No. Eso es otra de las cosas que quiero descartar. Si bien hay alguna cita de alguna palmera nativa, no ataca a las palmeras nativas. O sea, no ataca a Pindó, no ataca a Butiá. O sea que los palmares nuestros no estarían en peligro. Ajá. No. Eso es importante, ¿no? Sí. Por todo lo que representa para el departamento y para el país. Claro. Así que es selectivo este picudo rojo.
Es selectivo, los insectos tienen, claro, sus preferencias y lo que se dice es que la palmera canaria emite cairomonas, o sea, cuando hay alguna herida o emite una sustancia que es cairomona, que es atractiva al insecto para que colonice esa palmera. Y la canaria es la que emite más cuando se Y en el poda. peor de los casos sería coexistir, si no se puede erradicar, y tomar medidas paliativas, pero no tendríamos que esperar un impacto grave en el ecosistema en general. Bueno, esto recién empieza, no te puedo decir lo que va a pasar porque no sabemos. De hecho, lo que estamos viendo es que hubo como una explosión en estos últimos meses, que en principio fue el verano y otoño, o sea que pienso que alguna condición climática que sospechamos que puede ser la sequía que tuvimos. Y el calor también, la temperatura más agradable. Ahí está, temperaturas relativamente elevadas y la seca y la falta de humedad que hizo que se manifestara de una forma más pronunciada y el otro gorgojo, porque el otro gorgojo también está y lo estamos encontrando. Que eso es lo otro que quiero transmitirle a la gente, que hoy por hoy no podemos decir que todas las palmeras que estamos viendo deterioradas se deben al picudo rojo. Ya encontramos en Montevideo, en el Pagro, en la zona de Melilla, una palmera que estaba muerta y cuando la abrimos y estuvimos mirando encontramos adultos del otro gorgojo. Claro. O sea que están los dos. Bueno, basta de gorgojos. Solo para cerrar con esta y que sea en una palabra nada más. Cifra, ¿a cuántas palmeras atacó? Se hablaba de 160 hasta la Canelones semana pasada. dice 160, en Montevideo todavía no tenemos el número. Está el Hospital Semboá afectado, está el Colegio Pío, o sea, la zona de Lesica está afectada. El otro día en Jardines del Hipódromo, en una plaza, encontramos 4 o 5. Derribamos una y lo encontramos al picudo rojo, pero las otras todavía no. O sea que tenemos mucho trabajo por delante. Ese trabajo hay que hacerlo con cabeza, con método, con gente. Entonces no podemos ya en el inicio, hace 2 meses de esto, muy Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, que podamos combatir. Pudimos con el COVID, esperemos que con el picudo rojo también. Muy amable. Bueno, gracias. muchas gracias. Pasó por arriba gente también Gabriela Grille, magíster en Ciencias Vegetales e ingeniera agrónoma en el municipio además es docente de la Universidad de la República. Vero, sigue con más consejos.